Mi nombre es Fabio Antonio Restrepo Arango. Soy pastor, por la gracia de Dios, de la comunidad cristiana Cochabamba. Llegué a Bolivia por un designio de Dios, por un llamado del Altísimo, pero vine de Colombia y en Colombia conocí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, conocí a Jesús, su reino, su gracia. Desde muy pequeño, desde que tenía uso de razón, yo no sé por qué, porque Dios así lo permitió, tenía anhelos, sentimientos profundos espirituales para con Dios, aún sin conocerlo, un sentimiento grande, religioso, si se quería en ese término así. Así que, siendo muy joven, sentía el deseo de predicar a Jesucristo, porque me encantó Jesús. En la Iglesia Católica conocí la fe de Jesús. Y aunque claro, en la Iglesia Evangélica, cuando ya tuve contacto con los hermanos en la Iglesia Bautista en Colombia, se aclaró la fe, se me consolidó, se consolidaron los principios doctrinales bíblicos, pero honestamente fue en la Iglesia Católica donde yo tuve un conocimiento o un llamado de Dios. Yo quise ser sacerdote católico, fui a un seminario en Colombia. En la primera parte no estudié en todo el seminario, pero hice los cursos preliminares. Pero no, Dios no permitió que me quedara en el seminario, en la Iglesia Católica. Salí por situaciones socioeconómicas y solamente quedó en mí ese fuego espiritual que se canalizó en la Iglesia Bautista en Colombia, cuando me instruyeron acerca de las Sagradas Escrituras. Y un detalle interesante, siendo adolescente, en mi casa había una señora empleada doméstica que leía la Biblia. Y resulta que como yo tenía esa curiosidad espiritual de Dios, y yo, no es que nadie me la impregnó, me la puso, fue el Espíritu Santo, pero cuando yo vi a esa señora empleada doméstica leyendo la Biblia, me acercó a su cuarto, yo tenía 17 años, y le digo, ¿qué está leyendo? Y me dice, estoy leyendo la Biblia, ¿quiere que se la lea? Claro, le digo, léame, yo quiero saber de estas cosas. Y me leía, yo no entendí nada de lo que me leía, pero cada vez que salían palabras de esa señora humilde, llenaba mi alma y mi mente de una fe misteriosa. Desde ese momento me vino un impulso tremendo de estudiar la Biblia. Habían problemas en mi casa, problemas como en muchos hogares. Yo vengo de una familia de 9 hermanos, imagínense, mi padre y mi madre éramos 11, éramos una familia humilde y las limitaciones eran fuertes. Pero en el contexto católico no hubo mucha instrucción bíblica ni orientación espiritual. Entonces, cuando se abrieron las puertas con unos amigos en la normal, yo ya empecé a estudiar en la normal, ahí empecé a estudiar la Biblia y se consolidó la fe profundamente. Hice una entrega a Jesucristo de mi vida y le dije a Dios, Señor, aquí estoy, envíame. Empezó a tener mi alma un sentimiento de que me tenía que ir de Colombia, me voy al Asia, me voy a otro país, yo voy a predicar a Cristo donde sea, pero yo voy a ir. Y me vino un sentimiento grande de ser misionero, de ser evangelista en otros países. Y mira, a estas alturas te estoy hablando, yo tengo 69 años, te estoy hablando cuando tenía 18 años. Y Dios consolidó esto, lo confirmó y me trajo a Bolivia de una manera milagrosa. El fuego de evangelizar ardía en mi corazón, quemaba mi ser y yo empecé a predicar
por donde quiera que me encontraba. Entonces yo dije, no, yo quiero prepararme. Tenía que entrar a la universidad. En Colombia no pude, salí de la universidad y le dije al pastor, cuando yo me involucré en una iglesia, le dije al pastor, yo no me siento bien aquí en la universidad, yo quiero estudiar en un seminario, quiero estudiar teología. Entonces el pastor me quiso mandar a Estados Unidos, no se dio por situaciones también socioeconómicas, y viajé a Ecuador. De Colombia me fui a Ecuador para ayudar comercialmente y laboralmente a mi cuñado, el esposo de mi hermana, que me favoreció una ida a Ecuador. Pero en Ecuador el fuego era muy grande y yo le dije al pastor en Ecuador, pastor, quiero estudiar teología, búsqueme un seminario por favor, quiero prepararme. Imagínense ustedes, en el año 1974 vino de Cochabamba, Bolivia, un misionero llamado William Cornfield. Y él viajaba de Cochabamba rumbo a Costa Rica, hizo escala en Quito, Ecuador. Y resulta que en Quito, Ecuador, cuando llegó él ahí, a esa ciudad, un domingo, él dijo, me voy a congregar, voy a ir a un culto, porque su avión salía al día siguiente para Costa Rica. ¿Y qué pasó? Que buscó una iglesia para congregarse. Buscó. ¿Y cuál iglesia creen que encontró? La iglesia donde yo estaba. En Manuel Larrea, Río de Janeiro, la iglesia del Divino Redentor de Quito, Ecuador. Llegó ahí, el pastor me lo presentó, me dijo, vengo de Bolivia, voy para Costa Rica, estoy fundando un seminario en Bolivia, seminario teológico, y estoy orando por estudiantes. Y cuando yo escucho eso, le digo, yo estoy orando por un seminario. Y encajó, empató perfectamente. O sea que eso fue la voluntad de Dios. El hermano me inscribió ese mismo día. Él siguió para Costa Rica, yo me devolví para Colombia y de Colombia me vine por tierra. Tardé 9 días desde Colombia hasta Cochabamba porque no tenía recursos para viajar por avión. Me vine a dedo, me vine buscando buses, trenes, camiones, como sea, llegué a Cochabamba, Bolivia. Entré a Bolivia el 4 de marzo de 1974. O sea que eso ya son como 49 años más o menos. Entonces, en el seminario se consolidó el ministerio porque yo empecé, por la gracia de Dios, a ir a las comunidades quechuas. Para mí era una cosa nueva, ir a la cultura quechua, porque en Colombia no tenemos esa cultura. Y me encantó predicarles, evangelizarles, estar con ellos. El idioma, la comida, la cultura. Entonces empecé a tener afecto a la gente boliviana y hubo un llamado ya concreto para quedarme en Bolivia. Me quedé en Bolivia. Terminé los estudios, estudié 3 años en el seminario de la Unión Cristiana Evangélica, después hice cursos superiores en el seminario teológico bautista, estudié 5 años teología, pero Dios también usó a una muchacha que estaba estudiando medicina, que es mi actual esposa, Esthercita, para que me quedara en Bolivia, aunque yo no me quedé por ella, pero Dios usó la fuerza del sentimiento romántico de que una muchacha boliviana, Dios, cristiana, linda, hermosa, estudiante de medicina, profesora de escuela dominical, a mí me encantó y dije, esta es la mujer que Dios tiene para mí. Entonces se consolidó el hecho de quedarme en Bolivia, se me abrieron las puertas, fui a ser pastor en Villazón, me fui. Estuve 1 año y pico trabajando como pastor en comunidades suburbanas. Después me llamaron a ser pastor en la primera iglesia bautista. Estuve 11 años ahí. Nos casamos. He formado un hogar. He tenido 4 hijos, una niña en el cielo, 3 en la tierra. Actualmente tengo 3 nietos. O sea, mi vida se consolidó en Bolivia. Es decir, yo fui, por la gracia de Dios, un llamado misionero a Bolivia. Entonces, mi llamamiento es pastoral, evangelístico y maestro. No sé qué soy, a veces me pregunto qué soy yo. ¿Qué soy? ¿Soy pastor? ¿Soy evangelista? ¿Soy maestro? ¿Qué soy? Pero Dios me usa de todo un poco. Y estoy para servir y engrandecer a Dios porque el reino de los cielos se abrió para mí. El encanto de la vida eterna, el encanto del perdón de pecados, el encanto de la restauración de la vida, el encanto de la paz, del amor, de la espiritualidad en el reino de Jesucristo. Para mí se impregnó esto muy fuerte y yo lo quiero compartir
porque es una bendición y es una dulzura para todo aquel que cree. ¡Wow! ¿Qué le digo a la iglesia? Cuando hablo de la iglesia, estamos hablando de todos los redimidos, de cualquier denominación, ¿no? Y lo primero que se me ha venido a la mente es no juzgar a nadie. Jesucristo dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, creo que considerar a los demás como superiores a uno mismo es clave. Creo que abrir el corazón para aprender de los otros y no creerse autosuficiente, creerse que todo lo sabe, que todo lo puede, que es el super espiritual, no. Necesito la sabiduría de los pastores, de los hermanos, necesito la sabiduría de muchos grupos religiosos, así no sean evangélicos. Quiero llegar a ese nivel de comprensión de las Escrituras cuando dice, examinadlo todo, retened lo bueno. No juzgar por apariencias, levantar al caído, no. El fanatismo religioso, el fariseísmo me molesta, porque tenemos que ganar a la gente en su condición caída como está. No estoy diciendo de aplaudir el pecado, no estoy hablando de eso, ustedes saben mi corazón. Es comprender al caído, no avergonzar a nadie y estar listo para servir y no para ser servido. Diría esto porque es la manera de ganar almas para Cristo, con un sentimiento de apertura, con mucho cuidado, eso sí, en temas doctrinales y de conducta, hay que tener un cuidado enorme, pero no perder el amor. Creo que Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Entonces creo que el amor conquista, que la comprensión, que no humillar a nadie, que guardar silencio y estar más presto a escuchar que hablar o condenar. Le diría eso a la iglesia: levanten al caído, no condenen a nadie y aprendan de los demás, porque hay mucho que aprender en esta vida.